Figuras retóricas, Noelia Vitali. El interés por el estudio del discurso y sus mecanismos constructivos se ha desarrollado en Occidente desde épocas muy remotas. Muchos de los aspectos que aborda la teoría literaria actual han sido examinados durante siglos desde diferentes áreas dedicadas al estudio del uso de las palabras. Lo que concierne propiamente a lo que en la actualidad entendemos por discurso literario, dos son las disciplinas que en la antigua Grecia sentaron las bases para su abordaje. Nos referimos a la retórica y a la poética. Los conceptos fundamentales a estos saberes los hallamos, como tantos otros, en dos obras del filósofo Aristóteles. El libro de la Poética, compuesta hacia el año 334 a.C., ofrece un estudio de las creaciones verbales realizadas con un fin estético. La retórica, en cambio, se ocupa del arte, en griego, techne, es decir, técnica, de producir discursos con el fin de persuadir. En sentido estricto, entonces, tal como sostiene el especialista alemán Heinrich Lauber, la retórica es un sistema más o menos estructurado de formas conceptuales y lingüísticas que pueden servir para conseguir el efecto pretendido por el hablante de una situación. Desde una perspectiva más amplia, Roland Barthes ha definido la retórica como ese metalenguaje cuyo lenguaje objeto fue el discurso, que reinó en Occidente desde el siglo V a.C. al siglo XIX después de Cristo. Para el crítico francés, este saber involucra no solo la técnica, sino varias prácticas, a saber, una enseñanza, una ciencia, una moral, una práctica social, una práctica lúdica, que hicieron de la retórica un verdadero imperio, que perduró a lo largo de 2 milenios y medio. Es decir, que los conocimientos retóricos se extendieron durante esos siglos prácticamente a todos los campos del saber. Esto condujo a una esquematización y a un desgaste que terminaron por generar durante el siglo XIX un rechazo de la disciplina que después, como veremos, fue reivindicada por el interés de los lingüistas del siglo XX. A pesar de tener objetivos distintos desde siempre, el lenguaje poético y el retórico han compartido un repertorio de recursos expresivos destinados a generar diversos efectos en los receptores. Se trata de las denominadas figuras. Etimológicamente, la palabra figura significa imagen plástica, según el filósofo alemán Erich Auerbach, quien historió la formación de este concepto en la tradición occidental en las instituciones oratorias de Quintiliano, siglo I después de Cristo. Se documenta por primera vez la noción de figura retórica. En la antigüedad las figuras estaban incluidas en la elocutio, es decir, la parte de la retórica dedicada a la expresión. En especial eran concebidas como elementos del ornato. En otras palabras, las figuras eran consideradas procedimientos para embellecer el discurso. Dentro de esta categoría se encontraban los tropos, un tipo particular de figura que involucra el cambio del sentido en un término por el otro. Tanto el concepto de figura como las clasificaciones propuestas para sus diversas manifestaciones han suscitado a lo largo de la historia varias controversias, fundamentalmente porque el planteo de un uso figurado o artificial de las palabras implica la existencia de un lenguaje sencillo o natural que el anterior desvirtuaría de manera principal con fines estéticos. En este sentido, el término figura comportó desde el comienzo la idea de desvío. Como ya dijimos, durante el siglo XX se observa un retorno al examen de las categorías propuestas por la retórica antigua desde diversos ámbitos ligados a la reflexión sobre el lenguaje. En este marco, el teórico y crítico búlgaro Todorov, desde una mirada estructuralista, dedica un apartado en su obra Literatura y Significación a los tropos y a las figuras. Allí plantea objeciones a la concepción del significado figurado como desvío y revisa las categorías sobre las que se basa la dicotomía lenguaje natural, lenguaje figurado. Como consecuencia propone pensar la clasificación de las figuras, reuniendo en cuenta, por un lado, aquellas que infringen una regla lingüística y presentan
por ende una anomalía, y por otro aquellas figuras que no conllevan ninguna infracción. Más allá de lo operativa que pueda resultar la taxonomía propuesta por Todorov, tiene la virtud de ensayar una reorganización de las categorías antiguas de acuerdo con criterios lingüísticos. De este modo, practicando una simplificación de lo expuesto por el teórico búlgaro, es posible agrupar los recursos teóricos retóricos de acuerdo con los diferentes niveles lingüísticos. Encontramos entonces que las figuras pueden involucrar procedimientos en los planos fónicos, sintácticos o semánticos y en los vínculos que se establece entre el signo y el referente. Dentro del grupo de los recursos que ponen en juego la relación entre sonido y sentido, podemos mencionar como ejemplo la aliteración, repetición sistemática de un mismo fonema en un mismo enunciado con la función generalmente evocativa. Lo hallamos ejemplificado en los siguientes versos. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Garcilaso de Vega, égloga tercera. En este caso, el procedimiento fónico refuerza onomatopeyamente el sentido de la enunciación de los versos, ya que la reiteración de las silibantes emula el zumbido de las abejas. Otra de las figuras que Todorov incluye en la subclase de la anáfora, repetición de una misma palabra al comienzo de los versos, todo está vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno, todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Pablo Neruda, soneto 25, destacados nuestros. Según el crítico, lo que produce con este mecanismo es un efecto de sentido, que debe determinarse en cada contexto, asociado con la utilización de iguales combinaciones de sonidos actualizadas en enunciados diferentes. Entre las figuras de tipo sintáctico, la más destacada es el hiperbatón, alteración del orden lógico de los elementos de la frase. De Gorja, son, rapidez, los tiempos. José Martí, amor de ciudad grande. Destacados nuestros. Vemos en el ejemplo que el verbo está intercalado en el predicativo y antepuesto a su vez al sujeto. En un texto ordenado sintácticamente de modo habitual, debería decir los tiempos son de Gorja y rapidez. Esto produce un efecto de caos y desconcierto. Sirve también como recurso para destacar los elementos dislocados. El conjunto más numeroso de recursos está compuesto por aquellos que operan en el plano semántico. Entre ellos se encuentran los denominados tropos. Los tres más importantes son metáfora, metonimia y sinécdoque. Estos, como dijimos anteriormente, constituyen desde la antigüedad una clase especial dentro del repertorio de figuras. La metáfora es quizás la figura que ha recibido mayor atención a lo largo de la historia. En su sentido original, tal como era concebida en la tradición grecolatina, la metáfora implica la traslación del sentido de un término a otro con el que, en principio, guarda alguna relación. Quintiliano la concebía como una comparación abreviada, es decir, que la vinculación implícita que se establece entre los términos involucrados es una relación analógica. En la siguiente expresión, y cediendo al retrato del contrario de la vida, Sor Juana Inés de la Cruz, primero sueño. La sustitución del vocablo aludido, sueño, por el término imaginario, retrato del contrario de la vida, es decir, la muerte, de la que el sueño es solo una imitación, es plena. En otros casos, ambos miembros de la comparación están presentes. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Atahualpa Yupanqui, romance de la luna tucumana, destacados nuestros. Entre los abordajes del siglo XX de los procedimientos metafóricos, destacamos las propuestas del lingüista Roman Jakobson,
quien puso de relieve el funcionamiento paradigmático de esta figura, en oposición a la metonimia, que funciona según este autor en el eje sintagmático. A partir de un estudio sobre los trastornos afásicos, el investigador demostró que metáfora y metonimia configuran dos polos de los procesos semánticos del lenguaje. La primera se vincula con la semejanza y opera en el eje de la selección, mientras que la segunda tiene sus fundamentos en la combinación. Estas observaciones propiciaron que ulteriores reflexiones teóricas comenzaran a pensar la metáfora de un modo más amplio y la pusieran en relación con otros lenguajes artísticos y extraartísticos. La metonimia puede definirse como la sustitución de un término por otro con el que tiene una relación de contigüidad. Por ejemplo, nombrar el instrumento como símbolo de la cosa significada y al cuerno, al fin, la cítara, suceda. Luis de Góngora, Polifemo, destacados nuestros. Es decir, a la casa asociada con el sonido del cuerno suceda la poesía vinculada con la cítara. La sinécdoque, por su parte, consideraba por algunos de su subtipo de metonimia, aunque de la retórica antigua siempre se especificó como una figura independiente. Tiene un mecanismo similar al metonímico, pero la sustitución se produce de acuerdo con criterios cuantitativos. La parte por el todo o todo por la parte. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Miguel Hernández, el herido, tascados nuestros. En el ejemplo, el cuerpo herido del soldado poeta es mentado a través de sus partes. Por último, queda mencionar aquellos recursos que ponen en juego para Todorov una relación entre signo y referente. Entre ellas, se pueden destacar la hipérbole, aumento o disminución excesivo de la designación del objeto. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. César Vallejo, los heraldos negros, destacados nuestros. Y la lítole, perífrasis que niega lo opuesto de lo que se quiere afirmar. Servía en la venta a sí mesmo una moza asturiana, ancha de cara, llena de cogote, de nariz roma, de un ojo tuerta y del otro no muy sana. Miguel de Cervantes, Quijote I, capítulo 16. Frecuentemente se ha asociado el uso de las figuras retóricas con el lenguaje lírico. No obstante, estos recursos no son privativos de la lírica, tal como observamos en el último ejemplo, ni aun en el discurso literario. Desde posturas filosóficas e historiográficas, en las últimas décadas del siglo pasado se han hecho aportes significativos a la teoría del lenguaje figurado. Autores como Paul Ricoeur, en su acercamiento fenomenológico a la metáfora, o Hayden White, en su estudio sobre las vinculaciones entre el discurso narrativo y representación histórica, han demostrado cómo el funcionamiento de las figuras extiende su operatividad hacia otras áreas del conocimiento que exceden las tradicionalmente calificadas como artísticas. Por lo tanto, es posible afirmar que las figuras retóricas no son un mero adorno discursivo. Representan no solo una forma de conocimiento, sino también una manera de reconstruir el mundo a través del discurso. Puesta en análisis. La dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas destilado, a no envidiar aquel licor sagrado, que a Júpiter ministra el garzón de Guida. Amantes no toquéis, si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado amor está, de su veneno armado en cual entre flor y flor, sierpe escondida. No os engañen las rosas, que a la aurora diréis, que aljofaradas y olorosas se les cayeron del pulpéreo seno. Manzanas son del tántalo y no rosas que después huyen del que incitan ahora y solo del amor queda el veneno. Este soneto de Luis Góngora está fechado en 1584. Por la época a la que pertenece y por su carácter de texto breve, el poema permite apreciar la funcionalidad de los recursos retóricos en el contexto de la conformación de la estética y el lenguaje gongorinos,
que luego veremos consolidados en las obras mayores del poeta. Fábula de Polifemo y Galatea, de 1612. Soledades, de 1613 a 1614, y Panegírico al duque de Lerma, de 1617. Lo primero que enfrentamos los lectores al abordar el poema de su dificultad. Las obras de Góngora no son de lectura fácil. Dámaso Alonso sostiene que la oscuridad es el rasgo más sobresaliente de la poética gongorina y la asocia con una postura aristocrática frente a la poesía. En efecto, la retórica de la dificultad también describe Aurora Égido. En su estudio sobre la poesía barroca, era una idea bastante arraigada entre los poetas de la época. Esta consistía en considerar la práctica literaria como un ejercicio que no debía estar al alcance de cualquiera. Góngora la lleva a los extremos. Para él, no era solo una cuestión estética, sino también política. Al incorporar gran cantidad de cultismos a su poesía, buscaba aproximar la lengua española al esplendor de la lengua imperial latina. Para hacerlo, se vale de procedimientos provistos por la tradición, pero les da un uso intensificado que termina por lograr una opacidad inusitada en el lenguaje. Veremos entonces cómo las figuras se encuentran al servicio de estos postulados estéticos. El soneto que presentamos aquí desarrolla el tema del desengaño amoroso, vinculado en el poema con la idea barroca del engaño de los sentidos. El asunto se plantea a partir de un procedimiento metonímico. Al identificar la atracción amorosa con la tentación ejercida por la dulce boca de la amada, que a lo largo de la composición será asociada metafóricamente con una serie de elementos atrayentes y a la vez amenazantes. La estructura del poema es de carácter binario. A lo largo de sus 14 versos va trazando una alternancia entre engaño y desengaño en los que los lectores también somos subsumidos. Los dos cuartetos conforman una única oración. El primero, que gracias a un hiperbatón violento constituye un objeto directo de la exhortación, amantes no toquéis, expone las virtudes de la tentadora boca mediante una serie de procedimientos de realce, anteposición del adjetivo, dulce boca, hipérbole metafórica, humor entre perlas, distilado, y alusión mitológica al exiliar del que distribuía Ganímedes entre los dioses. Tras las amonestaciones con la que comienza el segundo cuarteto, se rompe la isotopía laudatoria y se abre la coordenada del desgaño. El elixir se transforma entonces en veneno que amor personificado usa como arma letal escondido tras las bellas apariencias, expresadas mediante la cita velada del adagio virgiliano, latet anguis in herba, a la ilusión mitológica en el eje del engaño presente. En el último verso del primer cuarteto le corresponde esta nueva alusión clásica en el polo del desengaño. Los dos terceros, también unidos sintácticamente, distribuyen otra vez la materia de un modo dual. En el primero aparece descrita la majestuosidad aparente a través de la asociación metafórica entre labios y rosas por un lado y mediante la utilización de un lenguaje suntuoso y colorista típico del gongorismo. Por otro, la mención mitológica de la aurora se corresponde en este caso con la referencia al tántalo. Las aparentes rosas de la aurora son en realidad manzanas que tientan y huyen, creando para el amante un infierno de deseo insatisfecho del que solo queda finalmente el veneno. Es digno de ser destacado el modo en que Góngora reelabora las metáforas petrarquistas asociadas a la belleza femenina. Lo rosado de los labios inserto en la blancura de los rostros de las amadas, que formaban parte de un código ya desgastado al momento en que este poema fue escrito. El poema logra, por medio de las novedosas combinaciones, dar un aspecto nuevo a estos elementos. Observamos entonces cómo este poema pone los procedimientos desplegados al servicio
de una estética particular y los transforma en vehículos expresivos de una cosmovisión. Las figuras, entonces, no son en este soneto meros adornos, sino principios activos con los que Góngora construye su poética.